¿Estás listo para esto? Porque lo que te voy a contar arranca exactamente en el corazón del escándalo. Cazzu y Belinda revelan el infierno que vivieron con Nodal y desatan un bombazo mundial. Suena fuerte, lo sé, pero espérate, porque lo fuerte apenas empieza. ¿Qué fue lo que realmente pasaba puertas adentro, cuando las cámaras se apagaban? ¿Quién habló primero y por qué ahora, después de tanto silencio? ¿Y qué verdades incómodas salieron a la luz que nadie quiso contar, pero que explican todo este terremoto emocional? Quédate, porque en este video vamos a desarmar esas preguntas una por una, sin rodeos, sin maquillaje mediático y con datos que te van a dejar pensando durante días. Y ahora sí, escucha esto, porque no empiezas un video así todos los días. Hay historias que estallan sin pedir permiso, pero lo que estás a punto de escuchar no solo estalla, sino que deja un eco incómodo, casi eléctrico, como cuando alguien dice una verdad que llevaba demasiados meses guardada. Y sí, aquí el silencio se rompió de golpe, sin anestesia, sin filtros, sin sonrisas diplomáticas. Porque cuando Cazzu y Belinda deciden hablar del infierno emocional que vivieron con Cristian Nodal, el ambiente deja de ser un simple chisme y se convierte en una especie de radiografía de una tormenta anunciada. Una tormenta que todos vimos desde lejos, pero que solo ahora, con estas confesiones, entendemos en toda su magnitud. Lo fascinante de todo esto es cómo dos mujeres completamente diferentes, de mundos distintos y trayectorias opuestas, terminan conectadas por un mismo hilo narrativo, haber amado al mismo hombre y haber salido, cada una a su modo, marcada por ese proceso. Porque, seamos sinceros, puedes admirar o criticar a Nodal, puedes defender su talento o cuestionar sus decisiones, pero hay un patrón que empieza a asomar cuando quienes estuvieron más cerca de él deciden hablar sin miedo. Y cuando una persona talentosa y pública decide romper el silencio, siempre revela más de lo que la gente imagina. O más de lo que muchos quisieran que saliera a la luz. Lo primero que llama la atención es la forma en que ambas, cada una desde su estilo, describen esa etapa como un periodo de desgaste emocional. No como un conflicto puntual, no como una crisis pasajera, sino como una secuencia en la que la estabilidad se volvió un lujo. Hablar de infierno no es poca cosa, sobre todo viniendo de voces que suelen medir sus palabras en público. Una palabra así no se escapa por accidente, ni se usa como metáfora ligera. Eso ya te dice algo. Por un lado está Belinda, la eterna figura del espectáculo mexicano, acostumbrada al brillo, a las cámaras, a los compromisos impecables. Una mujer que durante años fue tratada como protagonista de su propia telenovela no oficial, porque cada relación suya parecía volverse una especie de evento nacional. Cuando estuvo con Nodal, el país entero estaba mirando. Había ilusión colectiva, había interés, había memes, había merchandising, casi había souvenir oficial. Era la pareja del momento, una mezcla de romanticismo pop y regional mexicano, un crossover que nadie vio venir pero que funcionó mientras duró. La ruptura entre ambos fue una bomba. Pero lo interesante no fue que terminaran, porque las relaciones acaban todos los días. Lo que causó un terremoto fueron los silencios posteriores, esos silencios que siempre dicen más que un comunicado. Belinda guardó ese silencio durante mucho tiempo, y cuando finalmente empezó a hablar, cada frase parecía colocada con precisión quirúrgica. No dramática, no melodramática, sino reflexiva, incluso con un punto de ironía fina que solo alguien que ya dejó de sufrir puede permitirse. Habló de desgaste, de expectativas, de momentos oscuros, de comportamientos imprevisibles. No señaló directamente con el dedo, pero no hizo falta. El relato se sostenía solo. Y luego está Cazzu. Una mujer completamente distinta en energía, estilo, contexto y trayectoria. Argentina, rapera, fuerte, directa, con una autenticidad que no se negocia. Ella tampoco había hablado del tema durante mucho tiempo, concentrada en su música, en su hija, en su vida lejos del ruido. Pero cuando decidió romper el silencio, lo hizo con una honestidad que descolocó a muchos, sobre todo porque no buscó escándalo ni revancha. No necesitaba eso. Simplemente explicó que hubo momentos que no fueron fáciles, que hubo etapas muy duras, que la convivencia emocional llegó a un punto donde lo sano dejó de existir. Y agregó algo que hasta ese momento nadie había expresado tan claramente, que tuvo que reconstruirse. Esa palabra, reconstruirse, ya coloca la conversación en otro nivel.
Porque quien necesita reconstruirse no salió de un desacuerdo común, sino de algo que lo rompió. Y eso, inevitablemente, genera preguntas. Preguntas incómodas, preguntas necesarias, preguntas que, dicho sea de paso, son las mismas que tú seguramente te estás haciendo mientras escuchas esto. Y si ya estás empezando a conectar los puntos, suscríbete ahora mismo, que lo que viene está para quedarse pensando un buen rato. Un detalle que pocos vieron venir es cómo ambas, sin coordinarse ni conocerse personalmente, describen sensaciones muy parecidas. Una especie de montaña rusa emocional en la que los momentos buenos eran intensos, explosivos, casi cinematográficos, pero los malos dejaban heridas profundas. Una dualidad que, curiosamente, también se ve reflejada en la carrera de Nodal. Un artista brillante, con talento desmedido, con una voz que marca época, pero también con una vida personal que parece devorarse a sí misma de vez en cuando. Muchos expertos en entretenimiento dicen que esta combinación suele ser peligrosa. Los artistas extremadamente sensibles, apasionados, impulsivos, talentosos hasta la médula, pueden vivir relaciones que brillan como estrellas fugaces, intensas, luminosas, pero tan rápidas que apenas dejan tiempo para entender qué pasó. El problema es que detrás del brillo también hay desgaste. Y ese desgaste, cuando se acumula, termina siendo el verdadero protagonista. En el caso de Belinda, por ejemplo, ella dejó entrever que hubo momentos donde la estabilidad emocional se volvió casi una leyenda urbana. Que las decisiones eran impulsivas, que los ánimos cambiaban como el clima y que el entorno se volvía una especie de campo minado emocional. Para alguien acostumbrado al control, eso es un choque constante. Lo interesante es que nunca lo dijo con resentimiento, sino como quien relata una etapa dolorosa que ya superó. Incluso tuvo el gesto elegante de no entrar en detalles innecesarios, pero dejando claro que no fue un romance de película en su tramo final. Kazu, desde su mundo, expresó algo muy parecido. Explicó que hubo una etapa donde las emociones estaban en un punto tan frágil que cualquier cosa podía desencadenar una discusión. Que la intensidad dejó de ser pasión y se transformó en caos emocional. Y que, al final, la única forma de salvarse fue salir de ahí. Nadie quiere decir eso públicamente, porque admitir que una relación te destruyó no es fácil. Pero ella lo dijo con una serenidad casi brutal, lo cual lo vuelve aún más impactante. Aquí surge una reflexión importante: cuando dos personas tan distintas describen experiencias similares con la misma persona, o estamos ante una coincidencia histórica o ante un patrón. Tú escoges cuál te convence más. Y si ya te estás quedando picado con esto, dale al botón de suscribirte ahora mismo, porque aquí vamos a decir lo que otros no se animan. Uno de los aspectos más reveladores de estas confesiones es que ambas coinciden en que la presión mediática fue un ingrediente explosivo. Pero ese no fue el verdadero problema. El verdadero problema fue la inestabilidad emocional interna. La sensación de caminar sobre alfileres, de no saber qué versión del otro iba a aparecer ese día, de intentar sostener una relación mientras el suelo bajo los pies se movía como un sismo permanente. Eso desgasta a cualquiera, incluso a quienes tienen vidas llenas de focos, giras y contratos millonarios. La parte más humana de todo esto es que, detrás de los titulares, hay una realidad que muchos reconocen en silencio. Estar con alguien inestable emocionalmente puede sentirse como vivir en un huracán que no termina. Y lo más fuerte es que esto no va de demonizar a nadie. De hecho, si hay algo claro en todo esto es que Nodal, con su talento enorme, también carga sus propias batallas internas. Batallas que muchas veces se le escapan de las manos. Y esa es la parte que nunca sale en los comunicados oficiales, porque admitir vulnerabilidad no es sencillo cuando eres una figura internacional. La ironía es que, pese a todo, ambas mujeres hablan de él con una mezcla de comprensión y distancia. No hay odio, no hay venganza, no hay resentimiento. Solo una claridad que solo llega cuando el dolor ya se procesó. Y esa claridad es más poderosa que cualquier escándalo. Otro punto fascinante es cómo ambas relaciones, aunque tan distintas, tuvieron un final abrupto. No desgastado. No lento. Abrupto. Como si hubiera un momento exacto en el que algo dentro de ellas dijo hasta acá. Y cuando una persona llega a ese punto, ya no hay vuelta atrás. No importa cuántas canciones bonitas se escriban, cuántas flores se entreguen o cuántas disculpas se pidan. El quiebre emocional es definitivo.
La revelación más inesperada de todo esto es la forma en que ambas coincidieron en que salieron de esas relaciones sintiéndose agotadas. No derrotadas, sino cansadas. Como si hubieran cargado con un peso que no les correspondía. Y eso abre un debate profundo sobre cómo las dinámicas emocionales pueden desgastar incluso a las personas más fuertes. En medio de todo esto, hay una idea que resuena en cada frase, que amar a alguien intensamente no garantiza una relación sana. Que la pasión sin estabilidad puede convertirse en un arma de doble filo. Que la emoción desbordada puede parecer linda en las canciones, pero en la vida real deja cicatrices. Lo que queda claro es que tanto Kazu como Belinda pasaron por algo profundo, complejo y emocionalmente desgastante. Y que ahora, desde lugares completamente distintos, miran hacia atrás con la lucidez que solo da el tiempo. Y quizá esa sea la enseñanza más honesta de toda esta historia, que a veces el silencio no se rompe para atacar, sino para sanar. Para entender el propio recorrido. Para que otros, quizá, reconozcan las señales en sus propias vidas. Porque, aunque sus experiencias se vuelvan titulares, en el fondo hablan de algo universal, el costo emocional de amar a alguien que todavía está luchando consigo mismo. Esto no termina aquí. Porque si hay algo que nos dejó claro esta doble confesión es que aún queda mucho por entender sobre este triángulo mediático que marcó tantos años de titulares. Y sí, lo vamos a seguir analizando, porque aquí no nos quedamos en la superficie. Así que si quieres seguir desentrañando todo lo que nadie más se atreve a explicar, suscríbete ya, porque lo que se viene va a dejar muchos ojos abiertos y varias bocas cerradas. Y ahora sí, respira. Porque lo que acabas de escuchar no fue un chisme más. Fue un mapa emocional contado por quienes lo vivieron. Un mapa que, aunque duela, deja claro algo: salir del infierno también es una forma de renacer. Y vaya que ellas renacieron. Porque ese renacer del que hablamos no fue una explosión de colores ni un momento cinematográfico donde todo se ilumina de repente. Fue más bien un despertar lento, casi torpe al principio, como cuando uno abre los ojos después de una noche demasiado larga y descubre que el mundo sigue ahí, pero que algo dentro cambió. En ese instante de renacimiento, cuando todo todavía huele a ceniza emocional, lo primero que aparece no es la fuerza, es la lucidez. Esa lucidez incómoda, punzante, que te muestra los huecos que dejaste pasar, las señales que ignoraste y también la enorme resistencia que tuviste sin darte cuenta. En ese punto en que ambas mujeres respiran por primera vez sin el peso del caos, hay una mezcla extraña entre alivio y vértigo. El alivio de no estar ya en aquel torbellino que parecía tragarse los días y las noches, y el vértigo de tener que reconstruir la propia identidad después de tanta turbulencia emocional. Porque cuando una relación llega a esos niveles de intensidad disfuncional, uno termina amoldándose a dinámicas que en otro contexto jamás habría aceptado. Se crean hábitos emocionales que son como ropa prestada, incómoda, ajena, pero que uno usa porque en el momento parece más fácil que quitársela. Y ese renacer fue exactamente eso, empezar a desprenderse capa por capa de ese desgaste acumulado. Por más que desde afuera la gente piense que ellas simplemente siguieron adelante, la realidad es mucho más humana y mucho más cruda. No hay glamour en un alma cansada. No hay titulares brillantes en una persona que se mira al espejo y se reconoce distinta, un poco más dura en los bordes, un poco más sabia en el centro. Lo más sorprendente es cómo ambas describen esa etapa de reconstrucción con un tono que mezcla honestidad y madurez, como si hubieran aprendido a leer emociones que antes se les escapaban. No hablaron desde la rabia ni desde la venganza, sino desde un cansancio profundo que también llevaba, escondida en algún pliegue, una chispa de dignidad recuperada. Esa chispa que aparece cuando entiendes que no eras tú quien estaba fallando, sino la dinámica que te rodeaba. Esa chispa que te recuerda que amar a alguien no significa perder partes de ti en el proceso. Ese momento está cargado de sinceridad brutal, porque renacer no es volver a ser la misma persona que eras antes. Es ser una versión distinta, reconstruida con trozos que sobrevivieron y otros que se tuvieron que soltar. Y lo curioso es que esta reconstrucción no fue ruidosa. Fue silenciosa, callada, casi íntima. No hubo discursos épicos ni decisiones dramáticas. Hubo pausas. Mucha pausa. Esa pausa necesaria donde uno se siente por primera vez sin miedo al próximo estallido emocional. Dentro de esa pausa emocional,
ambas desarrollaron algo que se nota en cada palabra: perspectiva. Una perspectiva que solo se obtiene cuando miras tu propio dolor sin adornos y sin excusas. Una perspectiva que permite decir con calma que aquello fue un infierno, no como exageración, sino como descripción precisa de una etapa que consumía más de lo que daba. Y lo más poderoso de esa perspectiva es que no busca culpar, sino entender. Porque entender es también una forma de sanar. Entender por qué se aguantaron tanto, por qué se justificaron tantas veces, porque la intensidad las sedujo al principio y porque esa misma intensidad terminó devorándolas emocionalmente. Entender que amar así, tan fuerte y tan rápido, puede nublar el juicio y convertir la pasión en dependencia emocional disfrazada de romanticismo. Ese renacer compartido, aunque vivido en silencio y en soledades distintas, tiene un sabor muy particular. Un sabor a revelación. A darse cuenta de que la calma, esa palabra tan subestimada, era en realidad el lujo que habían perdido sin notarlo. Y cuando una persona sale de un periodo emocional tan caótico, la calma se vuelve casi un regalo. Un regalo extraño al principio, porque no sabes muy bien qué hacer con él. Pero poco a poco se vuelve un territorio seguro, un lugar donde volver a construir sin miedo a que todo se desmorone por un arranque emocional ajeno. En ese instante que estamos ampliando, justo cuando ambas respiran profundo y empiezan a sentirse más ligeras, también aparece una verdad incómoda pero liberadora, que no se pueden salvar relaciones que solo funcionan cuando ambas personas están exhaustas. Y esa comprensión es uno de los pilares más sólidos del renacer. En ese punto exacto de sus vidas, donde ya no hay gritos, ni tensión acumulada, ni cambios de ánimo imprevisibles, surge una claridad que casi da vértigo. Una claridad que les permite ver, quizá por primera vez, lo mucho que habían flexibilizado su bienestar para sostener algo que ya no se sostenía solo. Y esa claridad es tan poderosa que, aunque duela, se siente como una victoria silenciosa. Porque de eso se trata el renacer del que hablábamos, de victoria silenciosa. De volver a tomar control del propio espacio emocional. De reconocer que no todo amor intenso es un amor sano. De permitirse descansar sin culpa. De mirar hacia atrás sin caer, sin volver, sin repetir. De recuperar la risa auténtica que no necesita justificarse. De recuperar la voz que ya no tiembla. De recuperar la calma que parecía perdida. Y, sobre todo, de recuperar la dignidad emocional que a veces se desgasta sin que uno se dé cuenta. Ese es el detalle profundo que estaba escondido en ese punto final del relato, que ambas mujeres, desde lugares distintos, habían llegado a la misma conclusión interna. No necesitaban demostrar nada. No necesitaban ganar ninguna batalla pública. No necesitaban explicarse ante nadie. Su renacer era suficiente. Un renacer que no fue mágico ni inmediato, pero sí contundente. Un renacer que no se grita, se vive. Un renacer que no necesita fiesta, porque la verdadera celebración es sentirse en paz por primera vez en mucho tiempo. Un renacer que, sin decirlo explícitamente, deja claro que salir del infierno no solo les devolvió la luz, sino también el control sobre su propio camino. Ese instante expandido, detallado, sin moverse hacia adelante en la línea temporal, es donde ambas encuentran esa mezcla perfecta entre alivio, claridad y fuerza recuperada. Donde el silencio deja de doler y empieza a ser un espacio propio. Donde el corazón ya no late con miedo al próximo estallido, sino con la tranquilidad de quien sabe que lo peor quedó atrás. Lo interesante de esa calma nueva, recién estrenada, es que al principio no se siente como un premio, sino como un espacio extraño. Es una quietud tan distinta al ruido emocional que habían vivido que casi parece sospechosa. Una tranquilidad que no vibra, no explota, no se incendia de un momento a otro. Es un silencio que no exige explicaciones, que no cambia de rumbo a mitad de una conversación, que no se convierte en una montaña rusa sin aviso. Ese tipo de calma, cuando uno viene del caos, es desconcertante. Es como entrar a una habitación donde no suena nada y escuchar, por primera vez en mucho tiempo, el propio pensamiento sin interferencias. En ese instante congelado, ambas empiezan a notar esa diferencia. La ausencia de tensión se vuelve un descubrimiento en sí misma. No es solo que están fuera del infierno, es que el cuerpo tarda un tiempo en creerlo. Porque hay hábitos emocionales que se quedan pegados como hollín después de un incendio. Pequeñas reacciones automáticas, microalertas internas,
reflejos formados durante meses que no desaparecen de inmediato. Y, aún así, en ese momento, por mínimo que fuera, sintieron algo parecido a la primera bocanada de aire fresco después de estar demasiado tiempo respirando humo emocional. Ese aire fresco es suave, casi imperceptible, pero suficiente para que el pecho deje de contraerse sin motivo. Suficiente para que los pensamientos empiecen a tener orden. Suficiente para que la mente, por primera vez en mucho tiempo, no funcione en modo supervivencia. Es un reinicio lento, tímido, como si el sistema nervioso mirara alrededor y preguntara, ¿ya estamos a salvo? Y la respuesta, aunque no se diga en voz alta, empieza a sentirse en lo más profundo. Lo más sorprendente es que en esa calma se revela también una sensación nueva de espacio. Un espacio simbólico, emocional, mental, donde ya no hay que acomodarse a los cambios repentinos de humor, ni medir cada palabra para evitar discusiones, ni caminar como si todo fuera un campo minado emocional. Ese espacio libre se siente extraño al principio, pero también liberador. Es el tipo de espacio que uno no sabe cuánto necesitaba hasta que lo tiene. Dentro de ese espacio, cada una empieza a reencontrarse consigo misma, aunque ese reencuentro todavía esté en sus primeras etapas. Es un proceso silencioso, sin aplausos, sin espectadores, sin titulares. Una especie de reconfiguración interna donde vuelven a escucharse, vuelven a reconocer que sienten, vuelven a recordar quiénes eran antes de que la intensidad emocional lo ocupara todo. Y lo extraordinario es que ese reconocimiento no llega como un arrebato dramático, sino como una suave recuperación de la identidad. Una identidad que no había desaparecido, pero sí había sido empujada hacia un rincón para sostener la relación. Ese momento del que estamos hablando, ampliado hasta el milímetro, también está lleno de una honestidad íntima. Una honestidad consigo mismas. Porque para llegar al punto donde la calma se siente real, primero tuvieron que aceptar algo que a nadie le gusta admitir, que habían tolerado demasiado. Que habían normalizado situaciones que no eran normales. Que habían puesto el bienestar emocional propio en pausa para sostener algo que se tambaleaba en cada esquina. Y esa aceptación, aunque dolorosa, trae una claridad que funciona casi como un bálsamo. Ahí, justo ahí, aparece la chispa que mencionábamos antes. Esa chispa pequeña, pero firme, que se enciende cuando una persona recupera la dignidad emocional perdida entre discusiones, tensiones y dinámicas desgastantes. Es un fuego distinto, un fuego tranquilo. No quema, ilumina. Ilumina lo que pasó, lo que dolió, lo que se aprendió, lo que ya no quieren repetir. Y lo más poderoso de esa chispa es que no necesita ser anunciada, simplemente existe. Existe en la forma en que se miran al espejo. Existe en la forma en que vuelven a hablar. Existe en la forma en que respiran. Existe en la forma en que, sin decirlo, entienden que su historia ya no está atada a nada que no las deje crecer. En ese punto congelado, cuando ambas están en ese mismo estado de renacimiento silencioso, también se hace evidente algo que no siempre se dice, que el cuerpo recuerda. Recuerda los agotamientos. Recuerda la angustia. Recuerda las tensiones. Recuerda el cansancio emocional que se acumuló como capas de polvo. Y antes de sentirse completamente libres, el cuerpo pide tiempo. Tiempo para que el corazón vuelva a su ritmo normal. Tiempo para que la mente deje de esperar un nuevo golpe. Tiempo para que la calma deje de parecer un espejismo y se convierta en terreno firme. Lo maravilloso es que ese tiempo ya estaba empezando a correr en ese mismo instante que estamos ampliando. Un instante donde no hay pasado ni futuro, solo presente puro, quieto, honesto. Y dentro de ese presente, ambas empiezan a notar algo más profundo, que la paz no era solo ausencia de conflicto, sino presencia de una nueva fuerza interna que no habían tenido antes. Una fuerza que se forma después de atravesar experiencias que te ponen al límite. Una fuerza que no se enseña ni se imita, se construye. En ese renacer está la semilla de algo que aún no se muestra, pero que ya respira. Es la sensación de saber que lo peor quedó atrás, aunque el corazón todavía esté en transición. Es la certeza tranquila, esa que no necesita confirmaciones externas, de que ya no hay nada que temer. Es el descubrimiento íntimo de que la vida, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a sentirse propia. Ahí, exactamente ahí,
sin moverse un segundo en la línea temporal, es donde ambas encuentran la esencia de ese renacer que estábamos analizando, un renacer silencioso, firme, casi espiritual, donde el dolor deja de ser protagonista y la calma empieza a ocupar su lugar.